Las civilizaciones prehispánicas son aquellas que vivieron en el continente americano antes de la llegada de los españoles, de ahí su nombre. Para poder estudiarlas mejor, los historiadores hacemos cortes en el tiempo y lo dividimos en periodos. Para estudiar a estas culturas tenemos 3 periodos, el preclásico, el clásico y el posclásico. Aquí vamos a ver algunas de las características de cada periodo, las civilizaciones que florecieron, las regiones en las que se encontraban y algunos de sus aportes. El preclásico va más o menos alrededor del 2300 a.C. al 250 después de Cristo, y este es el periodo de origen y surgimiento de las primeras civilizaciones. Antes de esto había grupos de cazadores-recolectores, es decir, grupos nómadas que no estaban establecidos en un lugar específico. Para poder sobrevivir, cazaban y comían lo que iban encontrando en el camino. Para facilitar esta tarea, construyeron herramientas de piedra y huesos. Cuando estos grupos nómadas se dieron cuenta que si sembraban semillas crecía comida, empezaron a establecerse en pequeñas aldeas y con el tiempo lograron domesticar el maíz. Este fue un cambio revolucionario muy importante. Es el principio de la agricultura y por ende del sedentarismo, que permitió la creación de sociedades y también la especialización en otras actividades artesanales. Como la naturaleza es caprichosa y las personas dependían completamente del clima y otros factores para comer y sobrevivir, las culturas prehispánicas, como muchas otras en todo el mundo, tenían rituales para pedir a los dioses que les dieran una buena cosecha. Para estas culturas, cada elemento importante tenía un dios: el dios del maíz, el dios de la lluvia, del sol, de la luna, etc. Se crean otro tipo de herramientas, nuevos objetos necesarios para este nuevo tipo de vida. Hoy los podemos ver en museos como objetos de arte, pero es importante aclarar que estos objetos se hacían para cubrir una necesidad y no como mero adorno. A través de ellos podemos deducir muchas prácticas de su vida cotidiana. Con el tiempo, estas pequeñas aldeas crecieron y se convirtieron en centros de poder. La cultura más importante del preclásico es la olmeca. Sí, esa, la de cabezas gigantes y ojos almendrados, los habitantes del país del hule, en lo que hoy es Veracruz y Tabasco. Extraordinarios comerciantes que en sus viajes, además de intercambiar objetos, también intercambiaban ideas. Construyeron templos y desarrollaron rituales religiosos. Tenían una estructura social jerarquizada en donde había sacerdotes y gobernantes. Algunos de los aportes de los olmecas son la escritura jeroglífica, un sistema de drenaje, el juego de pelota y, claro, las cabezas colosales. El ocaso olmeca dio paso a nuevas civilizaciones que encontramos ya en el siguiente periodo, el clásico. Este es el periodo de la consolidación de las civilizaciones prehispánicas y va del año 300 al 900. Acá ya podemos hablar de centros urbanos, sociedades establecidas y desarrollo de oficios especializados. Es la época de extraordinarias civilizaciones como la teotihuacana, la zapoteca y la maya. Teotihuacán fue una gran ciudad con una increíble estructura social, política y religiosa. Entre sus aportes podemos contar con la arquitectura, la astronomía, el desarrollo de oficios y artesanos y la multiculturalidad, ya que era un centro de intercambio y trueque. La cultura maya se estableció en las regiones de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Belice, Chiapas y Tabasco. Fue una sociedad muy avanzada con grandes ciudades como Tikal. Construyeron plazas, templos, juegos de pelota. Tuvieron un importante sistema matemático y su gran aporte es el cero. Desarrollaron también un sofisticado sistema calendárico. Los zapotecas, con su majestuosa Monte Albán, desarrollaron un sistema de cultivo basado en terrazas, una escritura, un calendario solar y otro lunar. Había una sociedad estratificada donde los nobles valoraban el linaje. Ahora pasamos al posclásico, que empieza alrededor del año 900 hasta la conquista española. Este es el periodo del dominio y la caída del Imperio Mexica, en la zona del Valle de México. Es un tiempo de fortalecimiento militar. En esto basaron su dominio los mexicas. Hubo grandes rutas comerciales con otras culturas. Los mexicas llegaron del norte siguiendo un mito fundacional para establecerse. El mito cuenta que vieron un águila devorando una serpiente parada en un nopal y entendieron esta como la señal. En realidad primero se establecieron en el cerro de Chapultepec, pero los corrieron de ahí y los mandaron a un lugar lleno de serpientes y alimañas. Esto no los detuvo, eran gente muy aguerrida.
Dominaron las inconveniencias y empezaron a hacer alianzas, pero mostrando una fiereza que les valió con el tiempo el control completo de la zona. La Gran Tenochtitlán fue una de las más extraordinarias ciudades prehispánicas. Un gran imperio con templos, plazas, avenidas, zonas de cultivo, las magníficas chinampas, 2 calendarios y una manera muy especial de ver el orden cósmico y el equilibrio en la naturaleza y en la vida. Tuvieron grandes deidades y rituales para tener contentos a sus dioses. Se practicaba el sacrificio humano en diferentes rituales, pero también para imponer miedo y respeto. Había otras civilizaciones sometidas a los mexicas y no todos estaban de acuerdo con este dominio, y menos con los tributos que debían pagar. El ocaso de los mexicas y de todo el México prehispánico sucede con la llegada de los españoles a estas tierras. Cuando Hernán Cortés funda la Villa Rica de la Veracruz, encuentra aliados en los tlaxcaltecas y otros pueblos sometidos. Los españoles solos, muy probablemente, no hubieran podido vencerlos. Finalmente, después de derrotas como la de la Noche Triste y muchas batallas, los españoles y sus aliados logran derrotar a los mexicas y es cuando empieza una nueva etapa en nuestro país. Un mestizaje de razas, culturas e ideas muy rico, del cual somos resultado los mexicanos de hoy.